JLZ y el Congreso Nacional Indígena. Fue algo realmente impresionante. Obviamente no en Morelos en particular, y se va cambiando también como un léxico de la política, porque entran temas como la fraternidad, la solidaridad, la dignidad, ¿no?, en los discursos que va pronunciando Marichuy y los demás colegas en sus encuentros en diferentes ámbitos, de tal manera a contracorriente. Nosotros decimos que somos como salmones, ¿no?, que vamos a contracorriente, saltando río arriba. Entonces, ¿qué es lo que se instruye en una política permanente de contrainsurgencia? Y esta política de contrainsurgencia viene de los Estados Unidos. Desde el 94 se ha puesto en marcha una política contrainsurgente que tiene sus orígenes en las escuelas de Estados Unidos. Escribí un libro que se llama Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología, porque una mujer llamada Montgomery McFay utilizó en Afganistán y en Irak el auxilio de antropólogos para cada brigada de combate que había en esos países en la contrainsurgencia. Entonces, pueblos con otras culturas, con otras lenguas, y necesitan traductores, operadores de la cultura, que son los antropólogos, y para eso pues ahí estaban los antropólogos al servicio de la contrainsurgencia. En México la contrainsurgencia opera a partir de estas experiencias de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, pero también de las experiencias en Guatemala y de las experiencias de tierra arrasada, etc. Y naturaleza, como lo hay en el capitalismo, ¿no?, que toda, digamos, el zapatismo representa la vida, ¿no? Esta Rosa Luxemburgo dijo socialismo o barbarie, ¿no? El zapatismo nos habla sobre esta forma de vida que ellos han experimentado como propia y que dicen que no puede, como dijo Mariátegui, tener copia o calca, ¿no? Pero evidentemente que el zapatismo nos da una estrategia de futuro, de una forma de ver el mundo aún para sociedades no indígenas, que tiene que ver con lo que estamos viviendo y que ya se mencionó aquí, ¿no? Una situación de guerra permanente. Ahorita yo acabo de estar en Venezuela y bueno, la amenaza de una guerra en el Caribe o en el Pacífico contra Venezuela y contra Colombia es algo real. No es una inventiva, no hay ahorita cerca de más de 8 millones de venezolanos que están en la milicia, ¿no?, dispuestos a defender su tierra. Entonces, digamos que hay una situación de gravedad que nos hace cuestionarnos sobre qué tanto podemos sobrevivir a lo que estamos viviendo. Es decir, y cuánto tiempo queda una especie humana que se está destruyendo a sí misma. Entonces, creo en ese sentido que el ecologismo, digamos, es digamos, la tradición de los pueblos indígenas a lo largo de toda su vida, ¿no?, como pueblos conquistados y colonizados. Che in qualche modo non è
così diverso concettualmente dall'affermazione, dal motto di Rosa Luxemburg, no? Socialismo o barbarie. Dire che la nostra lotta è per la vita ha a che vedere con una strategia di futuro e una forma di vedere il mondo che è propria delle società indigene e che naturalmente in qualche modo si oppone in alternativa a quello delle società non indigene che hanno prodotto quel clima di guerra permanente in cui stiamo vivendo. Solo una nota per dire che la nostra idea, noi abbiamo cominciato a fare attivismo dentro la stagione di Genova, che era una stagione in cui i movimenti italiani e europei avevano una fortissima... Más bravos, y estos peces más bravos son los paramilitares, ¿no? La contrainsurgencia paramilitar. Allora, questo processo zapatista, ma ovviamente di tutti i popoli indigeni originari, noi possiamo dire che è un processo che va controcorrente. Noi diciamo che siamo come dei salmoni che risalgono la corrente saltando da riva a riva. Ovviamente lo Stato in qualche modo propone una corrente contraria a quella che noi costruiamo. Quello che viene istruito all'interno del quadro dello Stato è una politica permanente di controinsurrezione. Questa politica permanente di controinsurgenza, di controinsurrezione, non è ovviamente unicamente propria solo del governo messicano, ma viene prodotta a partire dagli Stati Uniti, in particolare dal 1994 è una politica precisa disegnata nella scuola degli Stati Uniti, la scuola delle Americhe. Io stesso l'ho studiata, l'ho analizzata a lungo e ho provato anche un po' a vedere come l'uso delle figure anche proprio antropologiche fosse centrale in tanti contesti come quello dell'Afghanistan piuttosto che dell'Iraq, in cui il paradigma della controinsurgenza non ha bisogno solo del braccio armato, infatti a ogni brigata militare affianca figure come quelle degli antropologi, proprio perché l'imperialismo si trova davanti dei popoli e ha bisogno di operatori della cultura in qualche modo per poterli sconfiggere, controllare e governare più efficacemente rispetto semplicemente alla repressione in senso stretto. Ovviamente l'Afghanistan e l'Iraq non sono le uniche esperienze che si possono citare, ce ne sono diverse anche che vengono dallo stesso continente del Centro e Sud America. Pensiamo per esempio all'importanza nella costruzione della controinsurrezione che ha avuto per esempio l'interventismo statunitense in Guatemala, in Terra Rasata e così via. La loro teoria, cioè quello che vogliono, si può riassumere un po' nello slogan togliere l'acqua al pesce, dove ovviamente il pesce è l'insurrezione, sono le resistenze, sono i popoli, la loro autonomia. Il problema non è solo però quello di fare terra bruciata, diremmo noi, no, intorno a questo pesce, ma è anche quello di sostituire nel fiume questi pesci ribelli a dei pesci più disciplinati e diligenti. Questi ovviamente sono i paramilitari. Y menciono esto porque recientemente hubo un ataque precisamente de grupos paramilitares a territorio zapatista. Entonces no se entiende desde fuera qué es lo que está ocurriendo, pero es lo que indican los manuales contrainsurgentes, emplear a personas. Por ejemplo, en Guatemala empleaban grupos indígenas de un tipo para atacar a otros grupos indígenas, o sea, que fueran que los muertos los pusieran los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo muy presente porque pues detrás está toda el comando norte, detrás está todo lo que podrían ser los intereses estadounidenses que se expresan también en las escuelas contrainsurgentes. ¿Cuál ha sido, cuál ha sido la fórmula o la forma como los pueblos han resistido? Precisamente a través de la autonomía, porque la autonomía lo que hace, y es lo que está haciendo el zapatismo, por ejemplo, introduciendo el común, la no propiedad, está haciendo que los hermanos partidistas vengan a las clínicas de los zapatistas,
que los hermanos partidistas vengan a las escuelas de los zapatistas, es decir, ellos han puesto en práctica una política de fraternidad a pesar de las diferencias políticas o a pesar de las diferencias incluso de carácter lingüístico o cultural, para que sean estos procesos autonómicos los que realmente impongan una política pacífica de transformación social y de conciencia y de toma de conciencia política. Entonces, es por eso que se llevan ya varias generaciones dentro de este proceso de concientización en la autonomía. È molto importante menzionare questo elemento dei paramilitari, perché quello che vediamo oggi e quello che denunciano i popoli zapatisti è proprio quello di un attacco molto serrato, attacchi paramilitari ai territori zapatisti. Questo è precisamente quello che dicono i manuali della controinsurrezione, per esempio quelli scritti e applicati in Guatemala, dove il punto era proprio mettere un gruppo di popolazione, un gruppo indigeno contro un altro gruppo indigeno, affinché i morti li facessero gli stessi popoli. Ovviamente dietro questi morti e dietro questi gruppi paramilitari stanno sempre ovviamente gli interessi del nord, gli interessi degli Stati Uniti, che si esprimono anche attraverso la Scuola delle Americhe. Qual è stata la forma di resistenza delle popolazioni? L'autonomia. Cosa significa per esempio? Significa per esempio introdurre oggi il comune, ovvero la negazione della proprietà privata. Quindi per esempio oggi l'importanza di costruire scuole, cliniche zapatiste aperte a chiunque, per esempio anche a chi si riconosce invece nella logica dei partiti, per esempio, piuttosto che è di culture o lingue differenti, è proprio quella di stabilire una politica della fratellanza all'interno delle differenze, radicata nella pratica dell'autonomia come fondamentalmente possibilità di vita comune, aperta e partecipabile. I processi autonomisti radicano quindi la possibilità di una coscienza sociale, e ormai sono già diverse generazioni che crescono all'interno di questo processo di concientizzazione autonomista. Va a seguir Alicia, pero yo solo quiero decir que así como los estadounidenses han puesto la antropología al servicio del imperio, movimientos como el zapatismo hacen que los antropólogos y otros científicos sociales se pongan al servicio del pueblo. Es parte príncipe, es parte populi. Nosotros somos es parte populi. Immagino che sia capito, cioè così come gli Stati Uniti e il potere usano gli antropologi e comunque fondamentalmente il mondo, l'accademia direi in generale, a servizio dell'impero, gli zapatisti e i popoli fanno in modo, chiedono che si schierino gli scienziati sociali, gli scienziati tutti a servizio appunto invece dei popoli, quindi ci sono gli intellettuali, così dire, a servizio dei principi, e ci sono gli scienziati dalla parte, esatto, dei popoli. Gramsci. Bueno, en ese mismo sentido podemos pensar que el zapatismo es una corriente de pensamiento político e ideológico que se construye. Todo este proceso de construcción de autonomía y todo esto que estamos como subrayando muy rápidamente es un quehacer permanente que ellos practican, que va de la relación entre la práctica y la teoría, entre la teoría y la práctica. Esto ellos incluso empiezan a convocar a los universitarios y a muchas otras gentes a seminarios para pensar, analizar los cambios que se están produciendo en el modelo capitalista, de tal manera que las luchas y las organizaciones también avancen y no sigan, digamos, haciendo las cosas
¿no? Como tradicionalmente se vienen haciendo, sino que se conviertan en personas que están permanentemente analizando la realidad circundante, el sistema. Entonces creo que este aspecto ha sido fundamental y se puede ver, se puede constatar, ¿no? Hay sin número de evidencias, no solamente en la organización de seminarios y de encuentros de análisis con diferentes disciplinas, con artistas, con científicos de las ciencias duras, por ejemplo, medioambientalistas, sino un sinnúmero, ¿no? de encuentros en este sentido para pensar, para tomar conciencia, y esto me parece que es una práctica fundamental que también ellos han, digamos, promovido, estimulado hacia afuera, ¿no? Hacia las otras organizaciones indígenas. La escuelita a la que tal vez varios de ustedes asistieron, es un ejemplo claro donde ¿quiénes fuimos a aprender? Los de afuera, aprender cómo están haciendo ellos su autonomía, y teníamos a jóvenes, muy jóvenes, explicándonos cómo es que se construía la autonomía. Eso fue una experiencia para los que estuvieron allá verdaderamente bellísima, extraordinaria, porque significa que todos podemos aprender de todos, ¿no? Nadie puede tener voz única, ¿no? Es de todos, es un proceso bastante más complejo. Y para terminar este punto, si me permite, Andrea, yo quería poner también énfasis en un fenómeno que subrayó el Sub-Moisés en este último encuentro, que tiene que ver con la formación política, porque hubo preguntas sobre el tema. Y este tema me pareció que era muy importante, porque ellos explica el Sub-Moisés, que esa formación política se da en un proceso, digamos, que tiene distintas vertientes. Hay compañeros más experiencia, con una trayectoria más larga que otros, y bueno, van y discuten en espacios específicos con los más jóvenes. Pero también estos aprendizajes se dan en la vida cotidiana, en la experiencia concreta con compañeros, a través de las noticias, a través de las familias, que juegan un papel, sabemos todos, fundamental en los procesos de socialización, a través de, dicen aquí, cito, sentimos de escucharnos, de la escucha, que es fundamental, también otra práctica que nos enseñan más sobre lo que es saber escuchar. Y decía un compañero en este encuentro, no sé si lo recuerda Andrea, si estuvo en ese momento ahí escuchando, pero decía, contestando la pregunta, es que aprendemos sintiendo la injusticia, la rabia histórica, el coraje, la digna rabia, es lo que nos mantiene firmes, no nos lleva a la violencia, nos lleva a la organización. Y bueno, otros aspectos interesantes que sí tienen alrededor de la formación política, pero fundamentalmente sería, digamos, esta la idea. Lo zapatismo, dice Alicia, è una corrente teorica che si basa su una costante tensione di dibattito che ha due elementi speculari che si ribaltano, la teoria e la pratica e la pratica e la teoria, nel senso che non ci si può muovere senza uno e l'altro. E per dare questo elemento sono in una costante ricerca di formazione e autoformazione. Per questo ci sono questi grandi momenti seminariali dove vengono convocati artisti, docenti, persone che vengono dalla formazione della scienzatura, vengono convocati artisti e artiste, ma in una dimensione anche di dialogo e di scambio con gli stessi e con le stesse zapatiste. Per cui la formazione politica è una costante della quotidianità, che passa anche dalla famiglia, che passa dalla comunità e che passa da una costante messa in discussione
di ciò che viene ascoltato, no? Allora, lei citava questa frase che adesso vi leggo, che in uno di questi convegni un compagno zapattista ha detto: quello che vediamo, ascoltiamo e sentiamo sulle ingiustizie, sulla rabbia storica, questo coraggio e la digna rabbia e la rabbia degna sono le cose che ci mantengono costanti. Questo non porta per noi alla violenza, ma ci fa domandare che cosa significa organizzazione e così come ci organizziamo. E quindi la formazione per gli zapatisti risponde a questo tipo di elemento. Poi dice ci sarebbero tante altre cose da dire, ma insomma magari volevamo lasciare lo spazio per le domande e per altri. Bueno, queremos terminar de manera muy breve diciendo que después de toda esta trayectoria de acompañamiento desde el 94 hasta la fecha, los zapatistas han enseñado una forma de hacer política que es en sí una crítica profunda a lo que nosotros llamamos las izquierdas tuteladas por el capitalismo y por los poderes fácticos. La frase más para nosotros ahora: ¿quiénes son de izquierda? ¿Qué persona o organización es de izquierda? Y la frase de ellos es: para todos todo, para nosotros nada. Son los que entran a la lucha política no para ganar un puesto, no para ser eterno diputado o senador, ¿no?, presidente municipal, sino el para todos todo, para nosotros nada, es la experiencia más importante para definir esa izquierda. Vogliamo terminare brevemente rilevando come dopo tutta la traiettoria storica che ha portato gli zapatisti dal 94 fino a oggi, sicuramente il movimento zapatista ci ha insegnato forme di fare politica che sono esse stesse una forma dura di critica a quella che definiamo la sinistra tutelata da parte ovviamente del capitalismo. Quindi per noi chi è di sinistra? Quali persone, quali organizzazioni si possono definire di sinistra? Si può riassumere con lo slogan, quelle che applicano lo slogan: para todos todo, para nosotros nada, per tutti tutto, tutto per tutti, per noi niente. Che significa che uno che si mette una persona che si mette nella lotta politica non lo fa per vincere un posto, che sia un posto in Senato, per diventare presidente municipale da qualche parte, ma lo fa per costruire il comune.